Los dones y ministerios del Espíritu Santo. Es una serie, la cual nos quedan muchas lecciones todavía, pero hoy hablaremos en específico acerca del oficio del maestro. ¿Amén? El oficio del maestro. ¿Qué es un maestro? Un maestro, estoy hablando el don de maestro. Amén. En la iglesia. ¿Qué es un maestro? Un maestro es esencialmente un intérprete de las Escrituras. Amén. Yo soy un maestro. El Señor me ha llamado, mi don ministerial. En primer lugar, cuando el Señor me llamó al ministerio, Él me llamó como apóstol. Amén. Y Él me ha llamado también como maestro. Alguien que Dios te da el don o la capacidad sobrenatural para poder interpretar las Escrituras. Amén. Entonces, veremos que hay dos niveles de maestros. Hay dos niveles de maestros. Uno es el que encontramos en Efesios capítulo 4, el verso 11. Abriremos así muy rápido. Yo voy a leer Efesios 4, porque ya conocemos este verso bíblico. Amén. Ya durante toda esta serie estamos meditando en ello. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Amén. Esos son los dones o los regalos que Dios ha dado a su iglesia. Entonces, este maestro que nosotros vemos aquí, Efesios capítulo 4, el verso 11. Este maestro que nosotros vemos aquí es un nivel o un tipo de maestro, o sea, es un don que Dios dio para toda la iglesia. ¿Qué quiero decir eso? Que este maestro que nosotros vemos aquí en los 5 dones del ministerio es un maestro que tiene la capacidad de ministrar al cuerpo de Cristo en todas partes. Un maestro de este calibre puede ministrar a varias iglesias, varias denominaciones, o sea, nacional e internacional. Amén. A todo el cuerpo de Cristo. Ahora bien, existe otro nivel de maestro, que es un maestro que está capacitado para enseñar en la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Como dice el nombre iglesia local, es la iglesia que está, por ejemplo, en una localidad. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en Barcelona hay varias iglesias, ¿no? Hay iglesias, por ejemplo, en Manresa es una iglesia local, en Sabadell es una iglesia local. ¿Por qué? Es un grupo de creyentes que está allí, ¿vale? En una iglesia, y su enfoque está dirigido para esta localidad. Amén. Y dentro de esta iglesia existen maestros, o sea, ancianos, ¿no? O miembros del consejo de pastores que están capacitados para enseñar, pero ellos enseñan a un grupo reducido. ¿Amén? O a lo mejor a individuos, personas individuales, o a un grupo restrito de personas. Y eso lo podemos conferir en 1 Timoteo capítulo 5, el verso 17. Lo tiene la hermana Lucrecia. 1 Timoteo 5, 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con el esmero, tanto en las predicaciones como en las enseñanzas.
Amén. Estos ancianos no tienen por qué ser personas de una cierta edad o personas mayores, sino que son personas que llevan tiempo en la iglesia, ¿vale? Personas que están capacitadas para poder desempeñar estas tareas, que es la tarea de enseñar en la iglesia. Amén. Entonces, como dice aquí el apóstol Pablo, que estas personas, o sea, los ancianos, que son los diáconos, presbíteros, pastores, copastores, etc., deben de ser personas respetadas. Amén. Tenemos que respetar a estas personas porque ellas están allí apuntadas y designadas por Dios en primer lugar y luego por los pastores, ¿vale? Para poder trabajar en la obra. Y dice que las personas que se ocupan con esmero, o sea, que dan la vida por la obra, que están ahí ocupadas en ello, trabajando en ello, personas que están trabajando en la obra, o si son personas que están a tiempo integral, que no tienen otra ocupación, que no tienen otro trabajo, ¿no? Que están a tiempo integral, dedicados específicamente a la obra, esas personas deberían de ser bien remuneradas, ¿vale? Esas personas deberían de tener un sueldo, deberían de cobrar bien, amén. No debían de ser personas que están trabajando en la obra de Dios, están trabajando en la iglesia, pero lo están pasando mal. No tienen qué comer, no tienen para transporte, no tienen cómo alimentar a sus familias, etc. Que es una vergüenza en muchos ministerios. ¿Amén? La gente está ahí trabajando día y noche y no les pagan, y si les pagan una miseria. El apóstol Pablo está diciendo que estas personas deberían ser personas de mucha confianza, amén, y deberían de ser bien remuneradas. Entonces, así que nosotros tenemos esa diferencia, amén. El maestro que ministra a la Iglesia Universal o al cuerpo de Cristo en general, él tiene esencialmente un ministerio público. Él, por ejemplo, puede ir de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, localmente e internacionalmente, para enseñar. Amén. Él tiene un ministerio público, así como el evangelista o el apóstol. Amén. Son ministerios que no se quedan en la iglesia fijamente. Son ministerios que van por donde Dios les envía y ahí van y predican. Amén. Es un ministerio móvil, es un ministerio de largo alcance. Por otro lado, como he dicho, tenemos hombres y mujeres que en la iglesia local son responsables por enseñar en la iglesia local a individuos o a pequeños grupos. ¿Amén? Entonces tenemos dos niveles de enseñanza. Como ejemplo, en el Nuevo Testamento, de alguien que tiene este ministerio o el ministerio de maestro, ¿no? Porque normalmente el ministerio de maestro es un ministerio combinado. ¿Qué quiero decir con eso? La persona que tiene el ministerio de maestro puede tener también el ministerio apostólico. La persona que tiene el ministerio de profeta puede tener también el ministerio de maestro, ¿vale? El evangelista puede ser un maestro también. El pastor puede ser un maestro. Pero aquí encontramos una persona que tiene este ministerio solamente de maestro. Él es específicamente a un maestro. Y lo tenemos en el Nuevo Testamento. Él se llama Apolos. Amén. No sé si vosotros habéis escuchado acerca de Apolos. Para verlo podemos ver en Hechos capítulo 18. Hechos 18.
el verso 24 al 28. Si alguien quiere leer para nosotros, Hechos capítulo 18, verso 24 al 28. Sí, si lo tienes, por favor. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya. Pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que, por gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las Escrituras. Les explicaba que Jesús es el Mesías. Amén. Entonces vemos aquí a este hombre, Apolos, que era un hombre que... Perdona, pastor. Sí. Perdona. Hechos 18, 24, ¿hasta cuánto? Hasta el 28. Vale, gracias. Vemos aquí a este hombre, Apolos. Él dice aquí la palabra que él era un orador elocuente. Se ve que era una persona que tenía formación, ¿vale? Una persona que había estudiado. Y él, pues, tenía un cierto conocimiento de la palabra. Y él predicaba a Cristo. Era un maestro. Dice que él vivía en Alejandría. Alejandría en aquel entonces era una de las civilizaciones o las ciudades más desarrolladas en aquel entonces, ¿vale? Dice que él había recibido enseñanza acerca del Señor y él también enseñaba a otros con un espíritu entusiasta. Él hablaba de Cristo con entusiasmo. Él sabía explicar las Escrituras. Pero había algo aquí que ocurría en la vida de este hombre, es que él solamente tenía conocimiento acerca del bautismo de Juan. Él no sabía acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y dice que cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, ¿vale? Estaba predicando bien, pero ellos le llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con más precisión. ¿Qué significa eso? Había algunas cosas que él no las tenía tan claras acerca del Señor Jesucristo y Priscila y Aquila le enseñaron con precisión, con más detalle acerca de Cristo. Entonces, este hombre Apolos pensaba ir a Acaya, a los hermanos de Éfeso. Era una iglesia que ya estaba constituida. Era una iglesia que el apóstol Pablo había fundado, ¿vale? Pero él no podía ir así de cualquier manera. Hoy en día, por ejemplo, tenemos gente que va por ahí y va enseñando cosas que ni siquiera son ciertas. Por eso en este caso, como un principio bíblico básico, es importante que cuando recibamos a alguno o a alguien que se dice ser maestro, pastor, predicador de la palabra, que nos informemos acerca de esta persona. ¿Quién le avala? ¿De qué iglesia viene? ¿Cuál es su base bíblica? ¿Qué conocimientos tiene?
¿Quiénes son sus pastores? ¿Por qué? Porque la gente va predicando y enseñando cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces dice que la iglesia en Éfeso escribió una carta de recomendación diciendo, mira, este hermano predica la palabra. Tenemos constancia de quién es de los nuestros. Y escribieron una carta de recomendación. Y dice que cuando él llegó, fue bien recibido por los hermanos. Amén. Y fue de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían sido salvos. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa eso? Hay personas que nunca antes de conocer a Cristo tuvieron una base bíblica, conocimiento, no conocían nada acerca de Cristo. Y muchas de estas personas, ellas son salvas por el mover del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, por la presencia de Dios. Amén. Vienen a Cristo. Muchas veces se da caso de personas que no tienen formación ninguna, ¿vale? O sea, algunas personas son analfabetas, no han ido a la escuela, no saben leer, pero por la gracia de Dios, el evangelio llega a estas personas. Pero no nos podemos quedar por ahí. Entonces, hace falta el ministerio de maestro, ¿para qué? Para que pueda enseñar a estas personas. Porque muchas veces las personas se quedan con la primera experiencia, ¿no? Lo sobrenatural de Dios se han convertido por causa de un milagro, algo que ha ocurrido, un mover espiritual, porque un evangelista, un predicador, o un pastor, o un profeta ha ido a su ciudad, pues han visto milagros, prodigios y maravillas, se han convertido. Pero si no son enseñados en la palabra, con el tiempo se pierde esta experiencia y muchas veces abandonan y no crecen. Amén. Entonces, este hombre de Dios, Apolos, él tenía este ministerio. Y una de las características de este hombre es que él debatía con los judíos en debates públicos, con argumentos poderosos, usando las escrituras, y explicaba que Jesús es el Mesías. Amén. No es cualquier persona que tiene este ministerio público, tiene que ser una persona bien preparada, para que si una vez está predicando y es confrontado con argumentos, es una persona que sepa argumentar con base en las escrituras, que sepa argumentar sin avergonzarse quién es Cristo. Amén. Podemos abrir también en 1 Corintios capítulo 3, el verso 4 al 10. 1 Corintios capítulo 3, el verso 4 al 10. Yo voy a leer. Dice así. No sé si habéis encontrado. Corintios 3, capítulo 3, verso 4 al 10 dice: Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Hay una traducción que dice, ¿no actúan como carnales? El verso 5 dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer.
No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pablo está diciendo aquí que cuando una persona debate y discute con la otra acerca de su religión, su iglesia, su pastor, etc., es una persona carnal. Se está comportando como un mundano. Pablo está diciendo, ¿quién soy yo y quién es Apolos? Nosotros apenas somos personas que Dios nos ha usado para llevaros el Evangelio. Cada uno está trabajando, pero estamos trabajando para el mismo propósito. Amén. Un evangelista es el que le predica la palabra, trae a la persona a Cristo. Luego el maestro es el que le enseña o es el que riega. El evangelista siembra la palabra y el maestro riega. ¿Y quién da el crecimiento de la persona? Es Dios. Por eso nosotros no nos podemos jactar, ni como pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, etc. No nos podemos jactar de ningún hombre. Yo soy católico, yo soy del Papa, yo soy evangélico, yo soy calvinista, yo soy luterano, yo soy bautista. Esto demuestra que somos mundanos, que nos estamos comportando como niños. Amén. Entonces tenemos que dejar estas tonterías. El apóstol Pablo dice que eso son tonterías. Todos nosotros, los que estamos haciendo la obra de Dios, seremos juzgados por Dios. Tendremos que dar cuentas de lo que estamos haciendo, del trabajo que estamos haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos predicando. El apóstol Pablo era un apóstol, él ponía las bases. En el caso de Apolos, por ejemplo, él edificaba por encima. Pero Pablo dijo aquí, tengan cuidado cómo edificáis. La base es Cristo. A ver qué es lo que estás predicando. Si predicas, tienes que predicar a Cristo y tienes que predicarlo bien. No prediques tu religión. No prediques tus propios conocimientos, tus propias experiencias. Predica a Cristo. Amén. Porque al final esto es a lo que Él nos llamará para que nosotros rindamos cuentas. ¿Qué es lo que hemos predicado? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Amén. Y ahora por último, no porque sea menos importante, el Señor Jesucristo, sino que es lo más importante, amén, pero lo he dejado al final. El Señor Jesucristo, Él es el Maestro por excelencia. Él es el Maestro de los maestros. San Mateo capítulo 23. Mateo 23, del verso 9 al 11. ¿Alguien quiere leer para nosotros? Mateo capítulo 23, del verso 9 al 11.
leo yo. Dice, además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre su Padre espiritual. Y no permitan que nadie les llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Amén. Amén. Cristo aquí estaba hablando en ese sentido porque los fariseos, ellos querían de alguna manera ganar adeptos para sí. Amén. Adeptos para sí mismos. Entonces, ellos querían que la gente les llamara Padre. Ellos querían que la gente los reconociera como su maestro, como su guía. Entonces Jesús lo que estaba haciendo es darle la gloria sobre todas las cosas a Dios. Amén. Él es el Señor, Él es el Maestro, Él es nuestro Padre. Jesús estaba diciendo que nosotros no podemos poner nuestros ojos en los hombres. Sí debemos de respetar, amar, honrar, pero nunca hacer de un líder humano un Dios. Amén. Un ídolo. Amén. Jesús, Él es el Señor y Él es el Maestro. Hay un término que se usa en la religión judía que es rabí o raboní. Es un título que se utiliza para referirse a un maestro. Amén. O sea, un maestro de la ley judía, un erudito o un líder espiritual. Y Jesús era tratado así, ¿no? Cada vez que la gente le veía, la gente le llamaba rabí, porque ellos reconocían que Jesús tenía el conocimiento de las Escrituras, de la ley de Dios, y él podía enseñar. Y el ser un rabí o un maestro demandaba que sus seguidores, sus discípulos, sus estudiantes, no solamente estuvieran con él para escucharle, sino que deberían de escuchar con atención y hacer lo que él decía. Cumplir, obedecer las enseñanzas del maestro. Amén. Cuando se es un verdadero discípulo, se obedece las instrucciones o las enseñanzas del maestro. Un rabí tenía su propio grupo y él tenía autoridad sobre este grupo. En la sociedad él era reconocido como el líder, como el maestro de este grupo. Veamos San Juan. San Juan, enseguida terminamos. San Juan, el capítulo 13, del versículo 13 al 17. Juan 13, del versículo 13 al 17. ¿Quieres leerlo, Sada, si lo tienes? Juan 13, del versículo 13 al 17. Vale. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Hasta dónde? Hasta el 17.
Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Amén. Amén. ¿Dónde está la bendición de Dios? En todo lo que nosotros aprendemos del Maestro. La bendición está en hacer. Amén. Hacer lo que el Maestro nos dice. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Nosotros estamos obedeciendo lo que Jesús nos está diciendo que hagamos? La bendición está condicionada a la obediencia al Maestro, a su palabra, a sus enseñanzas. Amén. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos ha dado de ejemplo de cómo debemos de vivir. Y para acabar podemos abrir San Marcos, capítulo 10, el verso 17. Marcos 10, 17. Marcos, Capítulo 10, el verso 17. Dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder entrar en tu reino y vivir para siempre? La respuesta de Jesús fue sorprendente. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones. Entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. La actitud de este hombre es la que tenemos muchos de nosotros. Amén. Hacemos un papel delante de Dios, vamos, corremos, nos arrodillamos, le decimos, Señor, tú eres bueno, eres maravilloso, tú eres el maestro. Amén. Y entonces Jesús dice, mira, si yo soy maestro y soy Señor, yo tengo autoridad sobre tu vida. ¿Vale? Yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. ¿Estás dispuesto a obedecer lo que yo te diga? Y el hombre elogió a Jesús y dijo, tú eres bueno. Tú eres bueno. Muchas veces nosotros decimos que el Señor es bueno. Pero cuando Él nos manda a hacer ciertas cosas, si Él es bueno, Él quiere lo mejor, quiere cosas buenas para nosotros. Solo que ¿cuál es el problema? Hay otra traducción que dice, no que Él tenía muchas posesiones, sino que Él era dominado por las posesiones. Hay personas que son dominadas por el trabajo, otras por el dinero, otras por la familia, por el marido, por la mujer, por los hijos.
por el gobierno, otras hasta por la propia cultura. Y cuando Jesús les dice, deja eso, sígueme, ponemos cara larga. Amén. No es solo el dinero. Jesús no tiene ningún problema en que tengamos dinero. El problema está en que eso nos controle, que esto nos impida obedecerle. Él no tiene ningún problema en que tengas un marido, una esposa, una casa, un coche. No tiene ningún problema que tengas hijos. Pero si todas estas cosas son un problema para que tú le puedas seguir, entonces esto sí que se constituye en un problema. Amén. Jesús lo que estaba haciendo es invitar a este hombre a seguirle. El verso 21 y el 22 quiero leer. Dice así: Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Jesús le miró y sintió amor por este hombre. ¿Por qué? Porque Jesús vio que él estaba muy apegado todavía a ciertas cosas. Amén. Hay ciertas cosas que nosotros nos tenemos que desapegar para que podamos seguir a Cristo. Aleluya.